Un cordial saludo a los organizadores y a los participantes de este importante foro. El próximo jueves estoy presentando en Bolivia un nuevo libro que titula Los 5 mitos de octubre. El subtítulo es Los datos desmienten el relato oficial sobre la guerra del gas y trata justamente de cómo las leyendas que se han venido repitiendo durante años desde la narrativa oficial cuando son contrastadas con data lo más objetiva posible, estos mitos no sobreviven. Estamos hablando de data como informes de pericias balísticas y forenses, estudios sobre credibilidad de los testigos. Hay también en el libro un cruce de informes de inteligencia entre Bolivia, Colombia, Perú y Argentina. Y bueno, el primer mito trata sobre el supuesto genocidio militar, como se ha planteado, que habría tratado de causar intencionalmente muertes disparando sobre la multitud. Bueno, los peritajes, como el de David Katz, que es uno de los principales expertos en balística del planeta, que va a Bolivia a hacer un estudio in situ en los lugares donde se producen estos disparos, encuentra que en los 8 casos peritados, por el caso en la corte de Fort Lauderdale, era imposible que estos disparos provinieran de las Fuerzas Armadas, tanto por la ubicación, que era muy lejana, por la trayectoria y también además por los proyectiles que no correspondían al armamento de las Fuerzas Armadas bolivianas, sino más bien al tipo de Mausers que habían sido vistos en manos de por lo menos 150 civiles armados en Huarizata. Esto nos abre una vez más la interrogante de ¿hubieron otros grupos armados actuando en octubre y que son responsables de varios de los fallecimientos? El segundo mito es el de la protesta espontánea y pacífica, como se ha planteado. Aquí tenemos, a partir de ese cruce de informes que mencionaba, bastante bien asentado el hecho de que había una presencia muy fuerte de la FARC en Bolivia en ese año, en el 2003, no de 2 o 3 elementos, sino al menos de 70 soldados, para decirlo en la jerga de la FARC. Peor aún en el caso del ELN de Colombia, que estaba montando una estructura con 34 combatientes, pero alrededor de esto se llegaba con apoyos logísticos y seguidores a más de 500 personas. Hay incluso en el libro algo que no se ha visto en prensa hasta el momento, que es un testimonio en tribunales de Bogotá. Estos son documentos oficiales de la Fiscalía de Colombia, donde alguien que fue ayudante de Pacho Cortés, que era el enviado principal del ELN a Bolivia, Jorge Martínez Pinzón, es la persona que da el testimonio, dice que en noviembre de 2002, es decir, 11 meses antes de Octubre Negro, en una reunión del alto mando del ELN en Aguachica, Colombia, Cortés reporta que todo va muy bien en Bolivia, a donde había sido enviado por su gran experiencia en el manejo de masas, y que aparte del recurso de la coca, donde estaban entrando, iba a haber otro recurso porque el gobierno quería exportar gas a través de Chile, entonces se iba a movilizar a las masas en protesta y se iba a buscar tumbar al presidente, textualmente, 11 meses antes, algo hablado en el alto mando del ELN en Colombia. Tercer mito tiene que ver con el incidente central de octubre, en la narrativa oficial, el llamado convoy de la muerte, y donde, contrastando los fallecimientos que se dan en esa jornada con el mapa del convoy, vamos a encontrar que la mayor parte de los caídos de ese día no se corresponden con la ruta de esta caravana de combustible. Lo que nos lleva una vez más a preguntarnos si habían grupos armados operando en el alto, buscando una masa crítica de fallecimientos que llevara esta crisis al nivel al que querían llevarla. El cuarto mito tiene que ver con el hecho de que Perú en realidad nunca fue una opción viable para la salida del LNG boliviano, no solo por lo económico, sino que además políticamente
el gobierno de entonces, de Alejandro Toledo, negó toda cooperación en la práctica al gobierno democrático de Bolivia. El quinto mito, que es el que dice que Goni fue intransigente, en realidad se demuestra documentalmente, pueden verlo en el libro, que hubieron muchísimos esfuerzos y muy sostenidos de parte del gobierno desde fechas tempranas para llevar un diálogo y un acuerdo pacífico, pero en realidad la radicalidad y la intransigencia estaba instalada en el otro bando. Les reitero mis saludos cordiales.